hay que hacer algo innecesariamente en el momento, aunque no deseemos estar haciendo esa cosa o no sea tan relevante, pero pues es una urgencia y pues es necesario hacerla. Entonces, todos nosotros tenemos ciertas actividades en nuestro día que poquito a poquito, como quiera, drenan las horas y ya lo que te acuerdas, ya llegó la noche. Pero ojalá que te puedas poner al corriente para que eh, adquieras el conocimiento que estamos tratando de compartir. Luis, Jonathan, ¿qué me comentan el día de Inge, hoy? Ah, dime. buenas noches. Ya pedí el tester, cargador, descargador, el BMS, el portabaterías, e iba a pedir una soldadura de puntos, pero se iba a tardar mes y medio, 2 meses en llegar, entonces esa mejor no la pedí, pero un compañero ya me pasó la información de cómo hacer una soldadura de puntos y voy a empezar con eso. Qué ¿Qué le bueno, llamamos? qué bueno. Sí, realmente es relativamente sencillo, solo se ocupa un transformador de microondas, que es un transformador de alto voltaje, aunque sí tienen que tener muchísima precaución a la hora de conectarlo, porque pues es un transformador de alto voltaje. Eh, entonces hay que tener muchas precauciones con eso. Hay varios videos en YouTube de cómo hacerlo realmente. Lo que hacen es como que cortar el embobinado secundario, que es el que genera alto voltaje, y convertirlo a bajo voltaje, pero a alta corriente, para que haga pues como un cortocircuito o que haga que una corriente fluya, como funcionan las soldadoras de arco, literalmente. Inyectan un voltaje bajo, pero una corriente alta. Entonces, tienen en medio de los dos puntos positivo y negativo, tienen un material que se derrite a cierta corriente, o sea que pues sí, es la soldadura prácticamente. Entonces en el estaño, en las barritas estos de estaño, este, no, la puse por allá. Este, como es muy delgadita, bueno, no son de estaño, son de níquel, perdón. Es muy delgadita, hace que se funda por la corriente y es pues milisegundos, realmente no necesitas mucho tiempo. Pero qué bueno, Jonathan, sí, que, que ya adquiriste eso. ¿Alguien más tiene ahí algún avance del material para los nuevos? Les comento, este, antes de que me comenten un compañero más, vamos a armar un banco de baterías con baterías recicladas de litio. Entonces por ahí está el material. Seguramente ya les llegó algún mensaje de parte de Antonio o del grupo o de la misma plataforma, que prácticamente son baterías de laptop recicladas y algunas herramientas electrónicas que se van a ocupar. Y pues en lo particular se utilizan al menos dos herramientas eléctricas o electrónicas, que es un cargador descargador. Es esto, de hecho yo lo tengo, ¿no? Yo lo estoy cargando ahorita unas baterías y un multímetro, un amperímetro. Inge, Ajá. Este, ¿pueden funcionar baterías para teléfono, para ponerlas en paralelo? Sí, también se pueden utilizar cualquier batería de litio, se puede utilizar nada más que eh, este cargador descargador está pensado para las baterías 18650, para esta forma, ¿por qué no se ve? Para esta forma cilíndrica. Entonces, sí pueden funcionar con baterías de celular que serían como estas, baterías en tipo planas, nada más que lo que necesitarías es, por ejemplo, esta tiene su propio BMS. Habría que abrirlas, quitarle el BMS que está integrado, separarlas por celdas individuales y poner como que un tuito de plástico y ponerle el positivo y el negativo aquí y lo puedes testear con este también. Pero las baterías de este tipo son un poquito más frágiles y son de menor capacidad. Entonces, de poder se puede. De recomendación, de por practicidad, seguridad y varias cosas, sería mejor que utilizaran las de 18650, pero si no, si consiguen de celular o de laptop planas, o sea, de plancha, este, pues adelante lo pueden hacer. ¿cuántas baterías más o menos tienen que ser, Inge, para un banco?
Pues dependiendo del voltaje, cada quien va a realizar un pack diferente, dependiendo de la aplicación que le vayan a dar. Algunos de sus compañeros van a utilizar 12 volts, otros 16, otros 6, dependiendo del motor o el Ok. juguete que vayan a querer pues revivir o activar, o la aplicación que vayan a querer activar con ese banco. Ok. Sí, lo que pasa es que no he visto las primeras clases todavía, no he tenido tiempo. Entonces por eso ando todavía un poco desorientado, pero sí, pero No, bueno. pues, ojalá que, como le comentaba a Gabriel y a John, a otro Jonathan Abram, otro compañero, pues ojalá que se puedan poner al corriente con las repeticiones. Ya llevamos, ¿qué serán? Unas 17, 18 clases más o menos. Entonces, pues sí es un poquito de tiempo. No, no, sí, meramente son las primeras. Sí he asistido a varias, pero son las primeras clases las que yo creo vieron todo eso. Lo que pasa es que no encuentro las repeticiones y que he andado buscando y nomás no. Ah, Andaba, en la plataforma entras y hay una parte que dice mentorías internas. En ese apartado están todas las repeticiones enumeradas. ok, mentorías internas. Sí, porque están mentorías externas, que son las que Sí, ustedes tienen con diferentes proveedores, diferentes líderes industriales que les dan otro tipo de contenido. Y en las mentorías internas, pues aparecen mis ok. clases. Sí, andaba yo batallando un poquito también, no podía subir las tareas hasta hoy. Hasta hoy era un problemita que traía ahí con los plugins, pero ya parece que ya. Sí necesito ponerme ahí al corriente con ustedes. Qué bueno, Rosendo. Sí, ojalá que sí puedan hacerlo ahí un ratito el fin de semana, por lo menos una por día, a lo mejor es que se puedan aventar, sería lo idóneo. Ya que en ellas, pues hemos ido avanzando de diferentes temas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más que sería bueno para repasar? Compañeros, ¿alguien le puede dar una introducción de lo que hemos visto a sus demás compañeros que no han tenido la posibilidad? Gracias. ¿Qué empezamos a ver? Las primeras semanas, las primeras 2, 3 semanas. A ver, ¿alguien me ayuda? Pueden activar su micrófono, poner una manita, si quieren tomar la palabra. Chus, Jonathan, aquí a varios de aquí, mira, Luis ya nos va a ayudar. Varios de aquí ya han estado desde el principio, entonces nos pueden platicar. Luis, a ver, platícanos un poquito. Ah, pues primero que nada, creo que empezamos con lo que fue la ley de Ohm. Pues vimos todas las fórmulas básicas, sus aplicaciones. De igual forma, vimos lo que fue la diferencia entre un aparato análogo contra digital. Dentro del análogo, pues, los tipos de medidas, lo que es la temperatura, los sensores de los diferentes tipos de autos, los sensores y transductores. ¿Qué otra cosa? Vimos también la diferencia entre precisión y exactitud, un transductor análogo, un transductor digital. Otra cosa. Pues hemos visto, perdón, es que como tengo el teléfono, la definición de resistencia, los diferentes tipos de muestreo, de cuantificación, lo que es codificar, el uso de los sensores, pues digamos que diferentes temas que hasta ahorita lo que llevamos de proceso pues han sido como que fundamentales y se han ido enlazando con cada concepto que han sido pues como que pieza clave pues de todo lo que llevamos hasta ahorita. Ok. Mm, muy buen resumen, Luis. Qué bueno que ya ahí por ahí vi que traes tus anotaciones en una libreta. Qué bueno que
que le sigas la pista a las clases. A ver, ¿alguien más? Compañeros, a los que van llegando, igual les invito a poner su cámara un momento, aunque sea para irlos conociendo, para irnos identificando. ¿Alguien más gusta platicar o complementar el comentario de su compañero Luis? ¿Qué más vimos que no se mencionó, que ya no haya mencionado Luis? Pues bueno, lo que mencionó mi compañero es una información muy completa, ingeniero, y además creo que le faltó los circuitos, acerca de los circuitos de serie, circuitos en paralelo y pues varios ejemplos de ellos. Sí, eso también es muy importante, esa clase en lo particular, porque pues de ahí también parte, bueno, todo es importante, pero de los conceptos es importante que los manejemos al día, porque de ahí parte el banco de baterías, en qué tipo de conexión, en qué tipo de circuito lo vamos a hacer. Entonces, ya los que estuvieron desde el principio, pues ya varias veces estuvimos repasando eso, entonces ya lo traen muy fresquecito. Igual para los compañeros que no han tenido la oportunidad de verlo, ahí lo tratamos en por lo menos 2 clases, platicamos de eso. ¿Algo más que hayamos platicado que consideren que es importante que sus compañeros vean para que entiendan lo del proyecto del banco de baterías? Bueno, complementando también, ahorita que me estoy acordando, podría ser lo de los códigos binarios. De igual forma, todas las representaciones de las gráficas, las ondas sinusoidales. Pues sí, principalmente lo de las gráficas que nos explicaba la vez pasada con el aparato, no me acuerdo su nombre, pero pues ya medimos lo que es voltaje, la potencia, mm, amperaje, pues diferentes mediciones con sus respectivas gráficas y pues las ondas que se ejercen. Excelente, Luis. El día de hoy me traje un equipo que literal se llama probador. Es un probador de baterías. Es un equipo de banco. Literal se llama Battery Tester. A ver si se alcanza a ver. No, no se ve. Esto de los fondos es medio complicado. Y pues la clase de hoy vamos a platicar un poquito de la manufactura de las baterías y vamos a platicar de los diagnósticos de baterías. La clase pasada, aunque ustedes no lo hayan notado, ya empezamos a hacer un tipo de diagnóstico de una batería. Que fue una descarga, mediciones en una descarga. Entonces, ese tipo de prueba realmente es una prueba de mantenimiento. Es una prueba que se le puede hacer a las baterías en términos generales a cualquier tipo de batería, ya sea de níquel, de ácido o de litio, para ver su estado de salud, su estado de rendimiento, sus parámetros generales, que son la potencia o la corriente que otorga, el voltaje, si lo mantiene o no lo mantiene, y sobre todo su capacidad de carga o de corriente. Por eso de hecho yo tengo 2 de estos de pequeñitos de los cargadores descargadores y ya los puse a trabajar y por ejemplo este lleva 2 horas. No se ve. Este lleva 2 horas y ya lleva 1985 miliamperes, una batería quedó en 91 miliamperes, literal no cargo nada más. Otra ya lleva 2043 miliamperes y otra también murió en 30 miliamperes. Pero bueno. Alfredo, adelante. Buenas noches, Inge, compañeros. Buenas noches. ¿En qué amperaje o en qué rango de amperaje utiliza usted el descargador cargador, ingeniero? Yo en 1 amper. En 1 amper lo utilizo estándar para todos. Es una corriente, pues es la corriente más grande que ofrece este cargador descargador, tanto de carga como de descarga.
La de carga sí es real, por así decirlo, sí carga a 1 amper, pero la de descarga, como vimos en la clase pasada, no sé si notaron que a veces estaba en 1.50, 1.20 y luego bajaba a 900 y puede bajar un poquito menos dependiendo del voltaje y de la temperatura de la resistencia. Entonces, para hacerlo más rápido, siempre utilizo el de 1 amper, tanto de carga como de descarga. El mismo equipo, cuando, por ejemplo, las baterías están en voltajes bajos, no cargan a altas corrientes, por lo que aprendimos también de una curva, que lo estuvimos platicando ahí de la curva de carga. Empieza con corrientes bajitas y luego ya que llega al su voltaje nominal, ya empieza la corriente alta. Sobre todo porque pues se tarda, ¿no? Por ejemplo, esto lleva casi 3 horas y son 4 apenas. Entonces, si, si van a hacer un banco grande, pues sí requiere tiempo. Yo por aquí tengo, bueno, aquí tengo bastantitas, bastantitas baterías que tengo que probar. Entonces, pues ahí de repente las dejo. Yo en lo particular lo hago en el tiempo que tengo disponible de echarle un ojo de vez en cuando, porque las voy sintiendo, las voy tocando que no se calienten, ya que la temperatura también es otro de los factores a considerar, como ya sabemos, y en algunos casos se han calentado algunas y pues esas ya las voy apartando. No, no todas las que se calientan quiere decir que están malas, pero hay que hacerles más pruebas más exhaustivas, no como las que no se... Si pones 4 de la misma marca, mismo modelo, y empiezan a cargar y tú sientes que una en lo particular se calienta más que las demás, vamos a explicar la clase hoy por qué se calienta más una. Pero ¿quién preguntó? Alfredo. Sí, Inge. Sí, ya te llegó tu cargador descargador. Sí, ya hace un poquillo de semanas atrás ya lo había adquirido yo. Ah, qué bueno. Pues sí, te puedo recomendar que utilices la corriente de 1 amper. Ok, muy bien, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Oye, Inge, Sí, por decir así, las baterías, si se meten en un tipo de gel, ¿no disipará el calor? O sea, por decir, se hace el banco de baterías y luego en un depósito se le echa gel, se recubren con gel, ¿no disiparán de cierta manera la temperatura? sí pueden disipar. Sí pueden disipar el calor. De hecho, en los autos, en los vehículos, es una de las técnicas que utilizan para mantenerlas en una temperatura dentro de la ventana de seguridad, que ya aprendimos lo que es la ventana de seguridad. Y sobre todo también entre más frescas, entre 40 y 20 grados que las mantengas, el rendimiento de la batería va a aumentar. Entonces sí se puede, más habría que ver qué tipo de gel es, porque debe de ser un gel no conductivo. Lo que yo he visto en refrigeración que puedan utilizar sumergido, o sea, un disipador pasivo que no tenga movimiento, pero que se pueda trabajar, es que meten en aceite mineral. Nada más que estas baterías, la electrónica, no las baterías. Estas baterías en la parte de aquí, en la parte frontal, realmente esta batería es una capa, es un cilindro, es un botecito de metal que tiene como un papelito adentro enrollado y está metido y tiene una tapita. Esa tapita también funciona como válvula de seguridad. Entonces tiene una apertura. Si tú las metes como tal en un gel o en un líquido o en un aceite, lo que quieras, se le va a meter ahí porque está abierta la batería. Entonces pues se va a contaminar y ya no va a funcionar. Lo que hacen
Para disipar estas baterías, pues se utilizan los métodos tradicionales. Primero las espacían, o sea, no las mantienen pegadas, sí, pegadas no. O sea, las espacian un poquito. Hay unos espaciadores o unos holders, unas basecitas, que las colocas y le pones una tapa arriba y se mantienen a una cierta distancia. Esa es la primera técnica, por así decirlo. La segunda es que le pongas una disipación por aire, que le pongas un ventiladorcito, que les esté fluyendo aire, una entrada y una salida. Y ya en más casos más extremos, pues usan algún tipo de disipador, como algún metal o algún gas o algún radiador que las esté tocando o que esté fluyendo. Por ahí alguien, no me acuerdo quién mencionó, que en el Tesla me parece que utilizan un tipo de refrigerante parecido a los aires acondicionados, a los climas. Entonces, también es posible. Y hay algunos que utilizan como unos pads o unos tubos de algún material conductor térmico, como es el cobre o el aluminio, y las espacian en el espacio las dejan pegadas a ese tipo de metal y hacen que fluya aire, agua o refrigerante, etcétera, gas, para mantenerlas frescas. Tampoco las puedes mantener muy, muy frías porque la temperatura, eh, vamos a verlo aquí en la gráfica. Permítanme un segundo. ¿Cómo se llama el aparato, dijo Inge, para checar las pilas? Ahorita te doy la palabra, Rafael. Este se llama cargador descargador. El modelo y la marca en lo particular de este es Litocala Engineer LII 500. Ok, el otro, el que dijo que era para probar las pilas. ¿Cuál que les mostré antes? Sí. Ese es otro equipo, ese es un equipo muy especializado, se llama Battery Tester, literal, así se llama, Battery Tester. Battery Tester. Y probador de baterías. Lo que mide ese equipo es la resistencia y el voltaje. Pero bueno, ese no les voy a pedir que lo compre porque no creo que sea práctico para uno de ustedes comprar un equipo de estos. Es más para pues empresas que se dedican al mantenimiento de baterías o alguna agencia, ahí sí vale la pena. Nosotros como somos hobbyistas, por así decirlo, o estudiantes, vamos a utilizar este chiquitito. Y un multímetro amperímetro económico de 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos. Miré una vez, yo tengo un taller automotriz, a eso me dedico. Ok. Me llegó un híbrido, un Nissan Altima híbrido. Las pilas le sacaron porque andaba fallando, las pilas se calentaban. No sé dónde, así llegó. De la misma refrigeración del aire acondicionado le sacaron unos ductos a las pilas. Como que lo aislaron con pelo de ángel. Lo aislaron, hicieron un tipo cajón a las pilas y luego le metí unas entradas del aire acondicionado y se les quitó la bronca porque dañaba las pilas en la temperatura, asumo. Entonces ahí les estaba entrando la refrigeración y no, pues, se le quitó la bronca. ¿Y tú qué opinas de ese tipo de reparación, Inge? Bueno, pues en realidad pues fue un jale bastante chicano, ¿no? Pero pues le funcionó de cierta manera, aunque yo siento que las pilas recibían mucha temperatura fría, ¿sí? Entonces, pero cada quien, no sé. Perdón, compañero, no escuché bien la pregunta o el comentario, me quedé a la mitad, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, digo que una de las veces aquí en el negocio al cual me dedico, un taller automotriz, llegó un Altima híbrido, dañaba las pilas, le tenían que estarle cambiando las pilas constantemente. Entonces lo que le hicieron, digo, no sé dónde, ¿verdad? En qué taller, lo que le hicieron fue de los ductos del aire acondicionado, en donde van las pilas,
le hicieron unos cajones y los hicieron térmicos con pelo de ángel, insolación le llamamos por acá. Lo recubrieron y luego le hicieron unas entradas a ese cajoncito que le hicieron y le llegaba pues la refrigeración, ¿verdad? El aire acondicionado a las pilas y dejó de dañarlas. Entonces, asumo que era por temperatura, se calentaban las pilas y pues se dañaban. Entonces se le quitó la bronca que traía con eso. Y pues... Las baterías eran la batería de 12 volts, la de ácido plomo, o las baterías del carro, o sea, del funcionamiento del motor eléctrico. Sí, del motor eléctrico. Motor eléctrico. Okay. Sí, Bueno, sí, suena lógico lo que está comentando el compañero. Tenía que enfriar las baterías porque su problema en realidad era temperatura. Lo pudo haber hecho así como lo comenta en el caso del aire acondicionado, o lo pudo haber hecho, digo, en mi comentario, de manera natural. Un ducto, así como aspira el aire de frente el vehículo al circular, que pase sobre el paquete de baterías y que circule para disipar el calor. Bueno, eso quiero pensarlo de manera muy, vamos a llamarle muy sencilla o remota. Yo me imagino que con unos abanicos, ¿no? También extrayendo, no metiendo aire, porque... Es correcto, tu idea no es vaga, es muy buena, sí es cierto. Con eso también puedes solucionarlo. A ver, una duda. ¿El carro Altima híbrido era de línea o era convertido modificado? No, pues la verdad yo no sé mucho. A mí me lo trajeron a ver qué podía hacer, pero pues mi respuesta simplemente fue, pues no trabajo ese tipo de vehículos. Por algo estoy aquí, si supiera, pues no estuviera aquí. Entonces, desconozco todavía, ¿no? Entonces, sí, no. Ahí sería un caso muy interesante de analizar. Si me hubieran preguntado a mí, en mi forma particular de ver la solución de ese problema, el problema no era que la temperatura de las baterías, el problema era el carro que hacía que las baterías se calentaran. Y el problema no es refrigerar las baterías, el problema es averiguar por qué las baterías se calentaban. Por un cortocircuito, por una sobredescarga, porque una batería del banco estaba dañada, por diferentes factores. Realmente, si el carro era de línea, no tendrían por qué haberle hecho una modificación, ya que el carro está diseñado para trabajar de cierta manera que no se calentaran las baterías. Si el carro estaba echando a perder las baterías, no es... Hacer eso es una acción correctiva, pero no en corregir el problema, sino corregir el síntoma. Entonces... Sí, perdón que te interrumpa, Inge. Es correcto lo que comentas, muy válido. Pero también es cierto lo que comenta el compañero. Quiero decir, a veces no tanto es de dónde proviene el problema, sino nos tomamos unos valores en cierto momento que nos dan, por ejemplo, un resultado, pero ya en la práctica es totalmente diferente. Bueno, es por mi experiencia. Ajá. Y bueno, puedo citar un ejemplo. En un carro de combustión, en el caso de Volkswagen, cuando tú tienes un problema que se le llama tensión de alimentación, el motor funciona bastante variable, el de combustión quiero decir, pero en realidad no es tanto que tengas problemas de combustión, sino que la tensión, el voltaje que llega al PCM está variando tanto que no sabe qué hacer. Bueno, es mi comentario. Bueno, en realidad, por decir, compañeros, aquí yo radico en Ciudad Juárez, ¿va? Aquí solamente en todo Juárez hay una persona que arregla híbridos y eléctricos. Por eso hay que ayudarle, por eso estoy estudiando esto, ¿no? Hay que ayudarles, porque tiene mucho trabajo. Ese carro venía de ahí. Y me lo trajeron, pero es un conocido, un cliente que me ha traído otros vehículos, pero tomó la opción de comprar ese. Y la verdad, pues yo le dije, ¿sabes qué? Pues ahí sí que te digo. Pues ellos son los que saben, ¿no? A dónde lo llevaste. Entonces, no le pareció mucho que le hicieran modificaciones a su vehículo. Pero le digo, pues es que me lo traes a mí, pues yo qué te puedo decir, o sea, la verdad no es mi ramo. Entonces, pues
No, pero sin embargo el carro pues anda, ahí lo traen funcionando sin problema, ¿eh? Y, Rafael, ¿quieres comentar algo? Porque desde hace ratito que tienen la mano levantada. Sí, quería comentarles sobre las baterías y que hace cuenta que destapé una batería, pero está todo como que húmedo por dentro y pues ya está oxidado. Si quieres lo puedo mostrar. Muéstralo, puedes mostrarlo. La vez pasada Luis también nos mostró ahí una batería. A ver, Es esta, pero está oxidado, mira, aquí en los donde están conectadas. No sé si lo ven. a ver, espérame un segundo, déjame te pineo la cámara. En los bordes, en los En los terminales. bordes. Sí, Ok. Pues hay que ver que la batería no esté oxidada, hay que desarmarla con cuidado. Y si ves que tiene mucho ácido, mucho óxido, pues esa pues sí batería lo tiene porque está todo mojado. Sinceramente está todo mojado. probablemente se haya caído al agua esa batería, entonces por eso se oxidan. Como tal, las baterías de litio no tendrían por qué oxidarse. Y realmente tampoco tendrían por qué tener ácido. Realmente no tienen un ácido, tienen un tipo gel que no es corrosivo ni tóxico como tal. Dependiendo de la composición, porque de litio hay como 7, 8 composiciones de baterías diferentes, pero en términos generales no tendrían por qué ser corrosivos como tal. Y gracias por mencionar, por comentarnos esto de las baterías, Rafael. Para los que apenas van a empezar a desarmar, pues probablemente se puedan topar con eso o como con algo que nos mostró Luis la clase pasada, que estaban un poco eh, debajo del, como que el protector, tenían, pues se veía que tenían un poquito de óxido. Entonces, eso también es una señal de alerta física. O sea, si ven que una está dañada, está cortada, golpeada, aquí ya está mostrando Luis, vamos a pinearlo. Este, que tenga un mal uso físico a comparación de los demás, pues de ahí ya vamos a descartar esas baterías. Las demás probablemente las podamos salvar, pero de entrada esas, pues ya no hay para qué hacerles más ningún tipo de prueba. Esas se guardan y se llevan a un lugar de reciclaje que sea el adecuado. Tampoco las podemos tirar en la basura como tal. Entonces, ahí las vamos a tener que ir guardando de las que no vayan funcionando, las echamos en una cajita, en un botecito, y ya al final cuando podamos, las podemos entregar al, a un lugar especial. Y retomando así rápidamente el tema aquí del compañero Rosendo, este, hay, hay que también considerar varios factores como tal y como comentaba Silvestre. A veces, bueno, en la industria hay diferentes tipos de mantenimiento, correctivo, predictivo y predictivo. Entonces, o como los doctores, o sea, te duele algo, te doy un medicamento para ese síntoma. Entonces, los vehículos van a tener diferentes tipos, al igual que los de combustión interna, diferentes tipos de síntomas, que el síntoma no necesariamente lo necesitemos curar por algún método. Pongamos el ejemplo que mencionaba Rosendo. A lo mejor Rosendo no estuvo presente en lo de en las clases pasadas, pero hablamos mucho de la temperatura de las baterías, ¿cierto, muchachos? Hablamos de que una batería podría dañar, déjenme se los presento, a alguna que estuviera al lado. Entonces, como yo les mencioné ahorita,
Si una en lo particular se calienta y hace que se calienten las demás, es que una batería estaba dañada y llegaba a dañar las demás. O a lo mejor el controlador de carga, el BMS, estaba dañado o algún sensor no estaba midiendo. Imagínense que el que todo estaba bien, la batería estaba bien, todo estaba bien, pero vamos a suponer que el BMS estaba conectado aquí. Supongamos que estas son baterías, ¿no? Y que el BMS tenía varios sensores de temperatura, pero el sensor de temperatura no funcionaba. ¿Qué pasaría? Pues el BMS le sigue inyectando corriente, 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 corriente. Al cabo dice, pues no llega nunca al límite en temperatura, pues síguele dando. Es un caso hipotético. Pero lo interesante aquí es, siento yo que a través del conocimiento que vayan adquiriendo a lo largo de la carrera, van a darse cuenta y van a empezar a discernir entre síntomas de problemas que se tienen que ver un poquito más hacia atrás, no el problema en sí, sino lo que lo causa, ya que el resolver el problema de raíz, como todos sabemos, cualquier tipo de problema es más factible que tratar los síntomas. A veces es más caro y a veces no puedes llegar con ese problema o ese punto de origen del problema desde un inicio, o es un poquito más complicado, pero a la larga siempre va a ser más factible resolver un problema de raíz. No, el ingenio mexicano es muy valorado a lo largo del mundo. Me he topado con varias personas de diferentes países que han visto soluciones que se crean aquí en México, las famosas mexicanadas, que les parecen muy interesantes ese tipo de soluciones, pero dentro de lo que cabe, lo que están haciendo aquí ustedes al estudiar es tratar de ser lo mejor o lo más profesionales posible. Entonces, eh, pues tratar de buscar las soluciones de una forma más viable. A final de cuentas, en algunos casos, lo importante es resolver los problemas. A veces la metodología, no importa si es formal o un poquito más creativa, lo podemos llegar a hacer, pero pues siempre vamos a estar buscando la integridad de los usuarios, de las personas, porque imagínense que la batería en un vehículo eléctrico, los sensores de temperatura se están calentando. Es como en el cuerpo humano. Imagínense, nosotros tenemos una infección y el cuerpo, ¿cómo reacciona? Pues genera temperatura para tratar de eliminar el virus o la bacteria o lo que sea. Entonces ¿cómo le llaman? Es un síntoma de que tienes un problema interno. Si tú te tomas un paracetamol, previenes los síntomas de la temperatura, pero el problema sigue estando en ti. Entonces, ¿qué te dan para cuando tienes una infección? Te dan antibiótico y te dan paracetamol para que disminuya los síntomas y el problema. Si ustedes lo transforman a una solución de un vehículo eléctrico, si el vehículo dice, se están calentando las baterías, se están calentando las baterías, bueno, échales agua, échales refrigerante, enfríalas de alguna manera y siguen calentándose, pero se mantienen controladas por la temperatura. Va a llegar en algún momento un punto en el que a lo mejor se pueda encender el vehículo, puede haber cortocircuito o simplemente un explote o se chorree o se dañe. Habría que ver también qué tipo de batería es, ¿verdad? Pero lo que hemos aprendido en las últimas clases es que la ventana de seguridad que está aquí se debe mantener en un cierto voltaje y en una cierta temperatura de operación. Entonces, al modificar algún diseño, siempre es importante considerar las variables. A lo mejor también ese carro estaba pensado para utilizar en ciudades más frescas, a lo mejor en Juárez, en una ciudad desértica,
pues literalmente hace que el pavimento disipe mucho calor y como están debajo de las baterías se calientan. A lo mejor necesitaba una, ¿cómo se llama? Una disipación más agresiva para la ciudad en la cual lo estaban trabajando. A lo mejor si se lo llevaban, no sé, al sur, al centro del país, en donde las temperaturas son muy frescas la mayor parte del tiempo, pues a lo mejor allá no necesitaba o no calentaba las baterías. Pero desde mi punto de vista siempre es bueno buscar pues el origen, ¿no? Ah, si es por la temperatura de la ciudad, pues ya sabemos que sí esa era esa solución, una solución similar. Pero si no tenía que ver con eso, tenía que ver con algún otro factor, pues ya sería cuestión de investigación. Y para eso están aquí ustedes, para que aprendan las herramientas y entiendan los conceptos, entiendan el funcionamiento de los componentes, entiendan el sentido de por qué los fabricantes ponen componentes como los sensores, como los controladores, como N cantidad de elementos de seguridad. Entonces, una vez ya cuando ustedes tengan ese conocimiento, pues ya van a poder trabajar más abiertamente o más focalizado hacia las soluciones que ustedes les quieran dar al cliente. Entonces, muchas gracias por compartir ese tipo de experiencias que fortalecen y enriquecen las clases, porque son casos reales que se están dando. A lo mejor uno de ustedes también tienen alguna situación similar en su trabajo y pues qué bueno que la puedan compartir con nosotros y entre todos dar opiniones. Al final de cuentas, eh, nadie tiene la verdad absoluta y a lo mejor entre todos se puede lograr alguna, ¿cómo se llama? Mayoría de opinión en base al conocimiento, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario aparte de este? Ingeniero, hola, buenas noches. Ingeniero, Adelante. yo toda la experiencia que tengo en el ramo automotriz, pues la mayor parte ha sido por parte de agencias, ¿sí? Y el comentario va a algo muy, muy cierto de lo que usted dice, de que hay que ser profesionales dentro del trabajo. Por poner un ejemplo, el ingenio del mexicano, pues sí está muy bien visto por otras partes del mundo, como ya sea Japón o es lo que yo he visto, o otras partes, ¿verdad? Y pues sí, sí es cierto, ¿verdad? El ingenio del mexicano es muy, muy ingenioso, por así decirlo, pero un trabajo profesional siempre se va a ver, siempre va a ser mejor visto, porque en las agencias, no sé, llega un cliente con su carro en la cual hay un cortocircuito de cables y no es lo mismo llevárselo al eléctrico o a llevarlo a la agencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el eléctrico, por poner un ejemplo, el eléctrico nada más junta los cables, los hace un nudo y le pone una cinta y ya. Pero pues en la agencia pueden hacer eso también. La agencia, pues lo más correcto es cambiar todo el arnés, aunque sí es muy costoso, pero lo que pueden hacer es repararlo, no nomás juntarlos, ¿verdad? Juntar los cables. También es soldarlos con cautín, ponerlo encintado, ponerlos, no se me fue el nombre, es una funda que se le mete al cable y Retrofit. exactamente el retrofit y o sea, hacer un trabajo más profesional, ¿verdad? Y claro, va a ser mucho mejor pagado, pero también el cliente se va a ir mucho mejor contento y obviamente vas a garantizar una seguridad que obviamente el taller eléctrico de calle no te lo va a ofrecer, ¿sí? Eso es algo muy, muy cierto, en lo cual a mí en lo personal me ha ayudado a ganarme bastantes clientes por mi cuenta, donde, no sé, llega un carro aquí conmigo, no tengo un taller mecánico, pero sí trabajo, bueno, me aviento mis jalecitos de mecánica por fuera, pero sí he ganado bastantes clientes, sobre todo la confianza, ¿sí? Donde primero me lo traen a mí y aquí mismo hago ese tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces el trabajo profesional es muy bien visto por todos los demás. Claro, también va a haber gente que va a decir, ¿sabes qué? Poco nada más por pegarme unos cables me vas a cobrar, no sé, por poner un ejemplo, 800 pesos, pues no, ¿verdad?
aunque también hay que usar ese ingenio de los mexicanos, no utilizarlo nada más para ese tipo de clientes, ¿verdad? Que son un poquito más ahorrativos. Gracias, Adrián, por tu comentario. Sí, pues a final de cuentas lo que yo creo que la mayoría de ustedes está buscando en el estar aquí, estar tomando su curso, estar aprendiendo sus tareas y tomando sus demás clases, escuchando las mentorías de los demás, es recopilar experiencia. La forma de recopilar experiencia por forma externa, no tanto empírica, te va a facilitar mucho la vida y el trabajo y probablemente te vaya a salvar de muchas situaciones incómodas o difíciles, ya que pues en el error que te pase, seguramente a alguien le pasó anteriormente y si alguien te hubiera dicho no le piques ahí, no le muevas ahí, no juntes estos cables, seguramente te hubiera ahorrado algún problema y pues tú estarías feliz de no haberte ahorrado, perdón, de no haber tenido ese problema. Entonces, pues que puedan ustedes fortalecer su conocimiento a través de alguien más va a ser muy importante porque, como les digo, les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar dinero, les va a ahorrar corajes, los va a ayudar a resolver los problemas más rápido, más eficientes, más profesionales. Entonces, siempre que tengan algún tipo de comentario de ese tipo, adelante, el tiempo está disponible para que pues ustedes se beneficien. A final de cuentas, de eso se trata, de que ustedes se beneficien y que salgan al campo laboral un poquito mayor preparados, con mayor conocimiento y que puedan diagnosticar, ¿sabes qué es esto, esto y esto? O yo recomiendo esto porque yo ya aprendí esta cosa. O sabes que lo que te está pasando a ti le pasó a un compañero en el centro del país, o en Juárez, o en otro taller. Entonces, si ya te beneficias de esa parte, va a ser muy, muy bueno para ti porque pues te vas a ahorrar dinero, tiempo y esfuerzo. ¿Ok? Entonces, retomando un poquito la charla, a ver, vamos a retomar un poquito la charla de la vez pasada. Estábamos hablando de los BMS, hablamos mucho de la ventana de seguridad. De hecho, aquí tengo que corregir esto. Para que se vean estas, ¿cómo se llama? Estas gráficas, pero aquí. Vamos a poner esta gráfica. Bueno, esta era la gráfica de carga, que ya también la hicimos como experimento en tiempo real, que hacía referencia al voltaje de la batería, cómo se estabilizaba. Esta era la corriente. Llegó el 7, amigo, y el 2 directo. Ok. Y por aquí estaba la otra gráfica también, que era, ¿dónde está? Vamos a copiar, vamos a copiar esta aquí. Ponemos esta gráfica y ponemos esta. Bueno, es una gráfica muy interesante porque justamente menciona algo acerca de la temperatura, así como lo estábamos platicando, que la temperatura no necesariamente tiene que ser entre más frío mejor, al menos para las baterías de litio. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el voltaje decae, o la capacidad y el voltaje decaen referente a la temperatura de operación. En este caso, por ejemplo, en esta grafiquita de aquí arriba, ¿dónde está? No, en esta. Aquí vimos que la batería pudiera funcionar a temperaturas entre 25 y 45 grados. ¿Ok? Ahora, los extremos de todo siempre, la mayoría de las veces no es bueno mantenerse a un extremo. Lo mejor es mantenerse en el punto medio. Entonces,
Eh, a menos 20 grados, el voltaje es un voltaje nominal bajo, 3.6, y la capacidad de la misma batería, estas son pruebas de una misma batería de una misma marca, cae debajo de 1 amper. Cuando ya estamos a menos 10, el voltaje ya es un poquito más normalizado y la corriente pues en un rango aceptable. En 0 grados vamos a tener un voltaje casi nominal de carga de 4.2, pero este lo vamos a tener 4.1, y lo más cercano a la capacidad real de la batería, 2000. Y ya entre el rango de operación, entre 23 grados y 45 grados, si ven la curva característica es muy similar, cómo se comporta un voltaje y una corriente de carga muy similar. Es muy interesante esta parte, ¿por qué? Porque si nosotros subimos de esta temperatura, probablemente tenga un comportamiento similar al que está al extremo, a menos 20. Entonces, lo que hacen los fabricantes, o lo que deberíamos hacer nosotros también en algún tipo de conversión, es mantener la temperatura de operación de un banco de baterías entre este rango. Y no solamente en un vehículo, por ejemplo, en un aparato, en una laptop, en un celular. No sé si les ha pasado, pero eh, hay muchas personas que usan intensivamente el celular, que se calienta tanto que se apaga, aunque tenga batería. No sé, ¿a alguien le ha pasado algo así? Sí, normalmente me pasa cuando me traen teléfonos a reparar, es por la batería, luego la tienen tan inflada que de tanto que se calienta se apaga el teléfono de la nada y daña algunos componentes más. Bueno, sí, Sería una forma de proteger, ¿no? Una forma de protección al apagarse. sí. La electrónica o los BMS tienen un sensor, casi la mayoría, por no decir que todos, eh, del producto terminado, no hablando de, ¿cómo se llama? De BMS de este tipo, ¿no? Que son de electrónica para hacer proyectos. No, este no trae sensor de temperatura, pero por ejemplo, que trae un BMS aquí, en la parte interior, ese sí seguramente trae un sensor de temperatura. El sensor de temperatura, lo que hace es, pues, sensa la temperatura y tiene un límite programado en el cual, sabes que llegas a este límite, paz, te cortas. ¿Por qué? Porque vamos a ver nuevamente la gráfica de acá, la de la ventana de seguridad. ¿Por qué? Porque puedes salir de esta ventana de seguridad. O sea, puedes tener este voltaje, pero si te vas hacia arriba, fuego, apertura de la válvula de seguridad, se empieza a inflar, que es la liberación de oxígeno o ignición, liberación de gases. Estas baterías, las que, como les mencionaba, las planas, eh, son más sensibles porque no tienen un recubrimiento que proteja la batería en sí. O sea, necesita forzosamente como una protección o una carcasa. También es por eso que este tipo de baterías no se utilizan sueltas para los vehículos, o las actividades de potencia. Por eso se utilizan las cilíndricas o las prismáticas, ya que tienen protección mecánica. O sea, eso les beneficia. A estas, si tú le picas con un lápiz, con un objeto que tenga un cierto piquito, un ángulo, las ponchas, y una vez ponchadas hace cortocircuito y se explotan. Entonces, también esas cuestiones se consideran a la hora de hacer las, la selección de las baterías pertinentes. Por aquí tenía una. Ajá. Por ejemplo, las baterías, las 18650, están enrolladas como una hoja de tipo aluminio de cocina,
literal. Y ese aluminio de cocina se le pone este componente negro que se llama slurry, que es el componente que contiene el litio y algunos otros elementos químicos. Entonces tienes una capa de aluminio y una capa de cobre, tienes un separador y en ambas capas, tanto la de aluminio como la de cobre, tienen este elemento, es el slurry, que hace pues el flujo de electrones en la batería para que contenga carga. Entonces, la misma batería en esta parte, en la construcción como tal, es una construcción un poquito más robusta. Si ustedes de pura casualidad se les cae una batería de una altura de 1 metro, 2 metros, bueno, 2 metros no, 1 metro, 1 metro y medio todavía, este tipo de batería soporta esos golpes. En cambio, las baterías laminadas o planas de este tipo, si tú las dejas caer y caen con un ángulo, esas baterías se van a dañar. Entonces, estos tipos de baterías están más pensadas para aplicaciones. Por ejemplo, las herramientas, por eso no utilizan este tipo de baterías. Si tú abres una batería de un taladro, una cortadora, una sierra, la batería que tú quieras, vas a encontrar baterías 18650, porque pues son elementos que se tienen que exponer a diferentes cuestiones de impacto. Si tú abres un celular, vas a encontrar una laminada, no vas a encontrar una 18650. Entonces, sí es interesante ver la temperatura, es uno de los factores más significativos a la hora de controlar la ventana de seguridad. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí? Nadie. Todo bien. Ok. Bueno, en las últimas clases estuvimos viendo esta grafiquita, la comparación entre baterías de plomo y las de litio. Algunas, no todas, pero algunas de las ventajas y desventajas. Y empezamos a platicar un poquito sobre el proceso de producción para que ustedes lo comprendan. Vimos ahí por ahí un video y vamos a platicar un poquito sobre el sistema de producción o el proceso de producción en el cual todas las baterías tienen este proceso y después vamos a platicar sobre metodología para inspeccionar cada uno de estos procesos, cómo se inspeccionan y cuando ya está la batería terminada y ya está en uso, qué recomendaciones o qué podemos hacer para diagnosticar una batería. Que dicho sea de paso, diagnosticar baterías de litio es algo muy complicado actualmente con la tecnología que tenemos. No es algo sencillo, requiere especialización y conocimiento y herramientas para hacerlo de una forma profesional para una máquina. Si es para nosotros, para un tipo de proyecto, pues aún así, este tipo de proyectos no lo podríamos llevar a cabo sin el cargador descargador, el multímetro, el amperímetro. Yo creo que mayormente este equipo es el más indispensable porque a final de cuentas este te dice el voltaje y la corriente y la resistencia también, que el multímetro. Y es una herramienta especializada, como muchos de ustedes notaron, o sea, vas a la ferretería o una tienda y no lo conocen o no saben qué es. Entonces ya, si nos vamos a un nivel más profesional y más especializado en baterías, pues existen equipos como el que les mostré, más especializados todavía. Entonces, voy a platicarles un poquito de ellos, más no a detalle, porque pues, obviamente no se trata la clase de los equipos, se trata de que ustedes conozcan los procesos, el propósito principal y el objetivo de cada componente. Entonces,
El proceso de la producción empieza con el slurry o la mezcla, por así decirlo, del litio y algunos otros componentes. ¿Qué componentes pueden ser? Pues por acá los vimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí está. Puede ser níquel, magnesio, aluminio, cobalto, titanio, diferentes tipos de elementos que le dan también versatilidad al slurry o a la mezcla. Le dan más corriente, más duración, menos duración, menos porcentaje de que se pueden incendiar, etcétera. Entonces, después se fabrican o se adquieren unos rollos laminados muy delgaditos de aluminio y cobre, en el cual se le empieza a impregnar esta mezcla, que ya les mencioné, que se llama slurry, y se empieza a comprimir como si fuera una tortilla, literal, pasan un rodillo encima de esto, porque la idea es que los átomos queden lo más apretado posible, y lo más puro posible a la hora de hacer pues esta presión. Después de eso, se empiezan a cortar y se empiezan a apilar las capas, o sea, positivo, negativo, positivo, negativo. Y entre esas capas vienen separadores para que no haya cortocircuito. Entonces, que es la capa 6. Se le agregan algunos separadores. Después se empiezan a formar los paquetes, ya sean laminados o bueno, sí, en este caso serían más laminados porque las paquetes como tal en una 18650 se envuelven y se meten en el empaque. Se le hacen unas pruebas de soldadura en los puntos de unión de entre las celdas. Eh, Hablamos de celdas como componente individual a una batería, porque el pack o la batería como tal puede contener diferentes celdas. Se le hace una prueba de resistencia, de baja resistencia a los puntos de unión. Después se le hace algo llamado, se empaqueta con su protección final, metálica también, que es como un tipo de aluminio. Se empaqueta y se hace una prueba que se llama aislamiento, que esta prueba recae en medir qué tan conductivo o qué tan aislante es el material que se le recubre la protección. ¿Para qué? Para no hacer cortocircuito. En alguna de las primeras clases, cuando hablamos del material para este proyecto de las baterías, les decía que tuvieran mucho cuidado en no cortar dos cables simultáneamente. Ninguno lo corten doble, o sea, que tomen dos cables y los corten. ¿Por qué? Porque podrían hacer un cortocircuito y eso genera chispas, mucho calor y se vea literal al rojo vivo, lo van a ver. Si les llega a pasar, tengan cuidado, eso ya lo platicamos en varias clases. La seguridad es primero. Entonces, este tipo de pruebas es una prueba con un equipo especializado. Se le hace antes de ponerte el electrolito que va dentro de la batería. Después se le hace una prueba de descarga, se carga y se le hace una prueba de descarga o de medición de voltaje de cortocircuito, se le llama. No es una prueba de descarga de corriente, es una visualización de voltaje a lo largo del tiempo. Después se le hace una prueba de impedancia. La diferencia, ¿alguien recuerda de las primeritas clases cuál es la diferencia entre resistencia e impedancia? Que ambos se miden en ohms. Muchachos, Edna, Elizabeth, Jonathan, Giovanni,
A ver, No, no, Inge, la verdad yo no me acuerdo. lo hablamos cuando platicamos el tema de circuitos. La impedancia se le conoce con la Z y la resistencia con R. Ambos se miden en ohms. ¿Alguien se acuerda o alguien quiere intentar inferir o adivinar de qué se trata? Uno se hace entre los puntos de soldadura solamente, donde se soldan, y la impedancia se hace en toda la batería. ¿A qué creen que haga referencia? Tengo una pregunta. Entonces, ambos son para proteger a los componentes. ¿Ambos qué? ¿Ambos qué, Jonathan? Sí, Jonathan. Pero ambos qué, no te entendí. ¿Son para proteger los componentes de más? Bueno, es que le he utilizado las resistencias y son para proteger el Arduino principalmente. Bueno, yo lo ocupo para eso. Ok. No, tú estás hablando del elemento resistencia. Yo no estoy hablando del elemento de la resistencia, estoy hablando de la variable que es resistencia. Son conceptos diferentes. Uno es el componente físico y el otro es el valor del componente físico. ¿Ok? Las resistencias pues tienen infinidad de usos. Para el Arduino se utilizan para que no tengan un voltaje muy alto, entonces se le pone una resistencia para que el voltaje sea bajito, para que no se dañe el componente, pero no tiene que ver bueno, aquí al menos en esta plática eso no está relacionado. Estamos hablando de por qué miden la resistencia primero y después por qué miden impedancia. La impedancia es la suma de las resistencias. Esa es la que incluye también las resistencias de los conductores, ¿verdad? Correcto. Por eso, gracias, Edna. La impedancia es la suma total de las resistencias. O sea, entendimos cuando hablamos de los elementos que todos los elementos oponían resistencia al flujo de los electrones. Todos. Unos muy alto, que eran los aislantes, y uno muy bajo, que eran los conductores. Pero a final de cuentas todo es medible hasta cierto punto. O sea, un elemento conductor tiene valores bajitos, un elemento aislante tiene valores altos, pero dentro de los elementos electrónicos, las resistencias tienen un valor en ohms, pero las bobinas, los capacitores, los procesadores, los diodos, los transistores, los tristores, todos los componentes electrónicos tienen un elemento resistivo, o sea, se, se oponen al flujo de la corriente a través de ellos. Todos. El cuerpo humano tiene una resistencia, la cerámica tiene una resistencia, el hule tiene una resistencia, el plástico tiene otra resistencia. Mayores, más altos o más bajos. Pero la impedancia es la sumatoria de todas esas impedancias. Supongamos. Vamos a ver. Vamos a regresarnos un poquito. Porque este es uno de los conceptos más importantes que tienen las baterías, la impedancia. Entonces, quiero que quede sumamente claro este valor, este concepto. ¿Ok? No, más para arriba. A ver, no, mejor lo voy a poner en acá, abajo. Aquí. Imagínense. Este es un circuito en el cual está una resistencia, aquí está resistencia, una bobina y un condensador o capacitor. Si yo les digo,
esquemáticamente esta resistencia tiene un valor de 5 ohms. O sea, esta es una resistencia, literal. Tiene un valor determinado. Y luego les muestro una bobina y después les muestro un capacitor. La bobina tiene inductancia, el capacitor tiene capacitancia. Son unidades de medición de variables particulares de esos elementos. Pero aparte de tener ese valor, tienen un valor de Z, tienen un valor de R o de Z. En este caso, tendría un valor, para simplificárselos, de R. Todos tendrían un valor de R. Este a lo mejor 5 ohms, este a lo mejor 10 ohms y este a lo mejor 15 ohms. Aunque no sean resistencias, tienen un valor de resistencia, porque ya sabemos que los materiales se oponen al paso de la corriente. Y aparte de eso, el cable o el conductor que enlaza todos estos elementos también tiene un valor de resistencia, a lo mejor 10 ohms, imaginemos. Entonces, si yo digo, quiero medir la impedancia del circuito, yo voy a sumar la resistencia del cable, la resistencia de la resistencia, circuito cómo está en serie en paralelo, ya hablamos de eso, pero todas sumadas dan el valor que se llama impedancia, que es Z. Ese concepto quiero que lo tengan bien claro, bien presente, que lo estudien, que lo anoten, que lo repasen, que le pongan en su libreta. Impedancia, suma de todas las resistencias. Todos los elementos tienen una resistencia determinada. Todos los elementos, ya sean aislantes o conductores o elementos electrónicos, tienen una resistencia. Es muy, muy, muy importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque la resistencia, aunado al voltaje, inclusive todavía más, la resistencia en baterías es el factor determinante para saber si esa batería está en buen estado o está en mal estado. La impedancia. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, primero hacemos una medición de resistencia en los puntos de unión. A nivel industrial es muy popular utilizar el valor de la resistencia para saber si están bien soldadas las cosas, sobre todo de los materiales metálicos. ¿Por qué? Porque existen pues, soldaduras plásticas o otro tipo de soldaduras, pero en metales, los puntos de unión metálicos, para saber inspeccionar esos puntos de unión, existen diferentes métodos. Existe un método de ultrasonido, que literal es como cuando las mamás están embarazadas, les ponen un sonar en el estómago, les avientan sonido, ese sonido rebota en las masas o en los huecos y tienen un lector y lo que hace es pues dibujar la figurita del bebé, o como lo hacen los murciélagos que tienen ecolocalización, avientan sonido a alta frecuencia y dependiendo a qué frecuencia regrese, ya pueden saber si está lejos o si está cerca. Entonces, uno de los métodos para inspeccionar soldadura es un método de ultrasonido. Entonces, tengo dos puntos de unión y quiero saber si el material por dentro no tiene burbujas o si está bien pegado como tal. Entonces, yo paso un ultrasonido y ya me dice, ¿sabes qué? Aquí hay una burbuja. No, pues córtale la parte superficial y rellénale abajo y luego vuelve a soldar. Entonces, ese es uno de los métodos para inspeccionar soldaduras. Otro de los métodos populares es medición de resistencia. O sea, mides de aquí a acá, cómo están unidos y la resistencia, ya sea corta, chica, grande, esa resistencia me va a determinar
si está bien o está mal. ¿Por qué? Imaginemos que está bien soldado, o sea, que no hay ningún poro, que está todo bien unido. Ese valor me va a dar a lo mejor una resistencia muy baja, 10 ohms. Ahora, si esa resistencia está mal hecha, no está bien conectado o hay poros en el interior, esa resistencia va a ser alta, va a ser 30 ohms, 40 ohms, 50 ohms. ¿Por qué? Porque hay aire que separa los dos metales. Entonces, medir la resistencia de dos puntos, imaginemos, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero del punto A al punto B, para que lo vean bien. Esto aquí está lleno de soldadura y si está todo bien relleno, va a haber un flujo de electrones muy fácil porque pues hay metal. Pero si en cambio hay como que burbujas y hay poco, así como que va zigzagueando la corriente va a seguir un camino más largo, por ende va a haber más oposición. Entonces, sobre todo cuando se apilan, imagínense que apilo 50 baterías de estas celdas y luego la soldo. Si una está mal soldada, ¿qué creen que le pase a esa que está mal soldada? O a esa batería de las celdas. Imagínense que tienen varias celdas, como aquí. Aquí está el ejemplo. Aquí debe de haber soldadura, aquí también debe de haber soldadura, pero imagínense que una no está bien soldada de un lado. Yo digo que deja de pasar continuidad a las demás, ¿no? Por decir, si le va a dar un voltaje de, digamos, 12 voltios o 18 o 24, no sé. Si a la mitad está la soldadura en mal estado, esa pila que nos está dando, digamos, 24 voltios, nada más nos va a dar 12, ¿no? Porque no está haciendo continuidad en las demás. Sí, puede ser. Ese es uno de los casos que pudieran pasar. A ver, ¿alguien más? Otro. No sé si esté bien, pero usted creo que nos había comentado en una clase que si se quema una batería, se quema toda la unión, ya sea en serie o paralelo, creo. No recuerdo si estoy en lo correcto. Sí, platicamos también acerca de eso. Sí, es otra de las posibilidades. Existen varias posibilidades que puedan pasar, pero imaginemos que esa batería, ese punto de unión, imagínense que el BMS lo está alimentando. Está alimentando aquí. Échale a esta, échale a esta, échale a esta, échale a esta. Estos cargadores se llaman cargador descargador. Lo cargas, lo descargas. Por cierto, ya terminaron mis baterías. 3 horas cada batería en cargar solamente. No falta la descarga. Entonces, se testean, se miden los voltajes, se miden las corrientes, se miden resistencias. ¿Qué son esos parámetros? Son variables de la ley de Ohm. Recordemos también que la ley de Ohm está presente en todos lados, eléctricamente hablando. A simple vista y rasgo y platicado, esto es cómo es el proceso de producción de una batería. Incluyen más procesos, más pruebas, más formas, pero ese es generalizado.
se hace la mezcla, se le pone a los electrodos positivo, negativo, ánodo, cátodo, se aplasta, se empieza a unir y se ponen separadores, se empacan, se mide resistencia, se mide algo que se llama aislamiento, qué tanta resistencia tiene el empaque, se cargan con el electrolito, se cargan con la corriente eléctrica, o sea, recarga la batería, se mide algo que se llama voltaje de cortocircuito, se mide la impedancia total y al final se le hace una prueba de carga y descarga. Por ahí en la clase pasada o antepasada, alguien mencionó, no me acuerdo si era Rafael o Alfredo, no me acuerdo, que decía que si a las baterías de los vehículos eléctricos se les hacía algún tipo de prueba para saber que vayan a estar en operación y en condiciones de uso. Y yo le mencioné que sí, que efectivamente lo íbamos a ver. Esto es de suma importancia para los fabricantes porque sabemos que las baterías son elementos poco inestables si no están en condiciones precisas, lineales 100%. Si una batería dentro del pack de baterías a la hora de ponerla en marcha se calienta, hace cortocircuito, se hace lo que sea, va a ser un problema. Para que esos problemas hay elementos de protección, fusibles, refrigeración, sensores, pero a final de cuentas va a ocasionar algún problema. Entonces, ¿dudas o comentarios del proceso en términos generales, muchachos? ¿Alguien que no le quedó claro un concepto, que le guste, que lo repita nuevamente? Por ejemplo, eso de impedancia se podría tal vez relacionar en términos matemáticos con el perímetro de una figura. Ya ve que el perímetro es como que la suma, bueno, el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Entonces la impedancia sería la suma de todas las resistencias pues, de lo que vayamos a medir. ¿O no? Podría ser, pero están en esquemas diferentes, o sea, son como en paralelo, corren por la misma brecha, pero no son iguales. Vamos a platicar un poquito más de la impedancia. La impedancia, como lo decía en el circuito, si ustedes se ponen a analizar un circuito eléctrico, hay una resistencia, hay un capacitor. Y ustedes le dicen, ¿cuál es la resistencia del circuito? Ah, la resistencia son 5 ohms, supongamos. ¿Ok? Y el capacitor también tiene un valor equivalente en resistencia. Imagínense que la resistencia y el capacitor están dentro de la batería. Imagínense que la batería está así, empaquetada. Cuando yo le quiero medir resistencia, no solamente me refiero a este componente. Bueno, cuando quiero decir resistencia de la batería, no me refiero solamente al componente. Es un poco complejo a veces dependiendo de con quién hables. Estrictamente, el valor de aquí a aquí va a ser una impedancia, pero también mucha gente le llama resistencia. Por ejemplo, en estos equipos le llaman mide el valor de resistencia de la batería, pero no es una resistencia, es una impedancia, porque es la suma de varias resistencias. Entonces, imagínate que dices que lo del perímetro, o sea, la suma de los lados va a ser el perímetro, correcto, ¿verdad? Pero aquí más bien sería como que el área, lo que está dentro. O sea, todo lo que esté aquí, lo sumas adentro, todo lo sumas y todo lo que está adentro, ese es el valor de la impedancia. Entonces, incluyendo los lados, lo que tú quieras. Por ejemplo, nosotros tenemos una impedancia como personas, pero yo no tengo la misma impedancia que tienes tú, Luis, o que tiene Gabriel, o que tiene Elizabeth. Nadie tiene la misma impedancia. ¿Por qué? Porque tenemos pesos y alturas diferentes, o a lo mejor yo tomé agua mineral, a lo mejor tú tomaste agua normal, a lo mejor
tus órganos son más grandes que los míos, N cantidad de situaciones que si a final de cuentas yo toco el equipo y me mido, yo voy a tener una impedancia diferente dependiendo de lo que tenga dentro. Las baterías tienen impedancias y al final de cuentas van a ser un valor en ohms, pero lo quiero dejar claro desde ahorita porque después vamos a platicar de cosas, de conceptos hasta imaginarios, de resistencias que están dentro de las baterías, que a lo mejor no pueden sonar confusos si no tenemos claro el concepto de la impedancia. ¿Ok? Buena pregunta, Luis. Qué bueno que lo dejaste claro. A ver, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Cómo calculo la corriente según la ley de Ohm? La corriente sería voltaje entre resistencia. Gracias, Adrián. ¿Y cómo calculo el voltaje? Corriente por resistencia. Exacto. Qué bueno que tienen presente la ley de Ohm, porque es muy importante. Ahora, vamos a platicar un poquito más sobre el proceso. Entonces, en el primer apartado donde estaba el slurry que se aplica sobre las láminas, es como si tú pusieras una lámina de aluminio que, como les dije, de cocina, la pones en la mesa y la empiezas a pintar. O le echas, como que será bueno, un empanizado o una salsa. Se la pones encima del aluminio. ¿Ok? Y después lo que haces es aplanarlo, como si fuera una pizza, una tortilla de harina. ¿Para qué? Para que los espacios, queden lo más apretado posible. Necesitan tener una uniformidad y un espesor determinado. Si le pones de más, va a salir más, va a salir mal. Si le pones de menos, va a salir más, va a salir mal la batería. ¿Por qué? Porque como las baterías van apiladas, o sea, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, como si fuera un sándwich. La otra vez me vi qué bueno que me acordé de eso. Les voy a buscar una imagen de un sándwich de baterías. A ver, déjenme ver si lo encuentro rapidito para que lo entiendan. Tienen que ser lo más homogéneo posible. ¿Por qué? Porque también, como al igual que las celdas, si una celda es diferente que la otra, se daña. Lo mismo en una celda, si sus capas son diferentes, también se daña. A ver. Aquí está esta imagen, está muy buena. Para que la entiendan mejor. Segundo. Antonio, ya no tengo la capacidad de compartir. A ver si me puedes ayudar con eso. Antonio, ¿estás por ahí? Ya, perfecto. Mira, esta es la imagen que quería. El pan es el cátodo, una parte y el otra es el ánodo. Entonces, ese pan lleva untado también, por ejemplo, mayonesa, mostaza, lo que quiera.
Y entre eso hay un electrolito, que en este caso es el tomate. Hay otro tipo de electrolito, en este caso este tipo de tocino. Y hay otra vez otro, bueno, este es un ejemplo de una batería de grafeno. Pero vamos a poner esta, que está mejor. Pero bueno, también es interesante ver la tecnología del grafeno. A ver, voy a borrar aquí. Está el electrolito. Este también es de grafeno. Pero hay un separador. Entonces, imagínense que ustedes hacen un pan con mantequilla o con mayonesa, lo que quieran. Si le ponen más, les va a saber diferente que si le ponen menos, ¿no? O si le ponen sal. Nada más que en baterías, las capas tienen que ser homogéneas para que no exista degradación de batería, para que no exista, pues sí, una pérdida de energía. Entonces, por eso se planchan o se laminan. Entonces, se laminan en unos rodillos de metal que, por ejemplo, son estos rodillos. Estos rodillos aplastan estas laminitas como si fueran papel y las dejan de un espesor particular. Y tiene que ser homogéneo porque si, imagínense, en esta parte, si existen este tipo de problemas, ¿dónde está el lápiz? Si existen lugares donde no hay slurry o mezcla o cortadas, se corta ese trozo, se mete en una batería, ¿qué creen que pase con esa batería? Un cortocircuito. Cortocircuito. ¿Qué más puede pasar? Esa es de las más peligrosas que puede pasar, pero ¿qué más puede pasar? Lo mismo que pasa con las baterías de teléfono planas, de que empiezan a tener mal funcionamiento. Mal funcionamiento. ¿Qué puede pasar? ¿Pueden llegar a explotar? Pueden llegar a explotar. Calentamiento. Calentamiento. ¿Qué más puede pasar? La más inofensiva de todas las que dijeron podría ser que no tenga la capacidad esperada. ¿Y qué pasa si metemos una batería? Si imagínense que pasa todas las pruebas de calidad y al final metemos una batería en un pack de baterías o en una celda, metemos una que tenga menos capacidad que las demás. ¿Qué pasa? Lo que se mencionaba hace rato, ingeniero, ¿no? No, el desempeño de ese pack ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque ya hay una deficiencia en una de ellas, ¿no? Es correcto. Si a final de cuentas yo veo las baterías iguales, pasaron el proceso de calidad y todo está muy, muy, muy bien. Pero si una tiene una deficiencia en su capacidad de carga y está en un arreglo de paralelo, o en un arreglo serie, o en un arreglo mixto, va a ser deficiente ese pack completo por una sola celda. Y después puede ocasionar problemas como los que hablamos en los puntos de unión de las soldaduras. Calentamiento, se pueden inflar, se pueden dañar, pueden contaminar a los demás, puede hacer que el BMS funcione de una manera errónea, pueden suceder muchos, muchos, muchos factores de daño. Es por eso que la aplicación del slurry o el laminado del slurry de la mezcla es de los procesos más críticos que requieren más control, son más costosos y es donde se tiene que haber la mayor cantidad de pruebas. Este tipo de tecnología o de pruebas para este tipo de
de elementos es muy crucial. Y esto se hace a través de medición de resistencia. La compañía donde yo trabajo tienen un equipo especializado que hace un análisis de resistencia como en 3D. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos una cama superficial. Yo le pongo aquí las puntas de prueba y mido una resistencia de aquí a aquí. Pero ¿qué pasa si tengo una burbuja abajo? Si yo sigo midiendo de esta manera, esta burbuja o la que está acá, la que está acá, no la voy a ver y al final de cuentas me voy a dar, al final del proceso, de cuando llegue hasta acá, o aquí a lo mejor, me voy a dar cuenta que estuvo mal esa batería por el slurry. Entonces, desde acá, si hay un error acá, puedo pasar por todo esto y a lo mejor hasta acá me doy cuenta. Entonces, como les digo, es un proceso muy crucial que tiene que estar monitoreado y no es nada sencillo medir eso porque sucede en escala microscópica y es muy precisa la cantidad que se debe de tener. Aquí son casos exagerados, ¿no? O sea, aquí notamos burbujas, aquí hay, literalmente vemos el cobre, literal, aquí hay una burbuja, una cortada. Pero, ¿qué tal si vemos de punto de vista, ¿dónde está? Molecular? O sea, en la superficie imaginemos que está planito, pero acá abajo no quedó bien aplastado y las moléculas están separadas. Ahí es donde las baterías van a decaer. Entonces, uno de los procesos más complicados de medir, por así decirlo, es medir la resistencia del slurry. Y este aparatito que ven aquí cuesta como $90,000. Cuesta como 2 millones de pesos. Un solo aparatito de estos. Y la forma de probar el slurry, meten una muestra de 1 milímetro por 1 milímetro, literal, 1 por 1 milímetro, 1 milímetro por 1 milímetro. Aquí ya me sobré bastante, es casi como un punto. En ese punto hay diferentes como agujitas y hacen la prueba tridimensionalmente, por así decirlo, para que lo puedan entender. Hacen una prueba de diferentes lazos y diferentes corrientes y diferentes frecuencias y ya pueden determinar si el slurry está bien o está mal. Este tipo de equipos solamente los tienen los que fabrican baterías. Panasonic, Tesla, Sanyo, LG, Samsung, General Motors, que está investigando, todos los de vehículos eléctricos, pero su parte de investigación de baterías. Solamente ellos ocupan este tipo de equipos porque es súper especializado y es solamente para el sistema de producción del slurry. Solamente para medir esto, que esté bien. Si el rodillo, por ejemplo, el rodillo está desalineado o está desgastado más de un lado que del otro, o la velocidad de la banda es diferente, todo eso daña el espesor. Entonces, pues de ahí parte la necesidad de realizar pruebas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ingeniero. Gracias. Ok. La forma convencional de hacerlo es a través de un método como el multímetro de medir resistencia. Es con 2 puntas. Estas 2 puntas funcionan
como un medidor de voltaje y un medidor de corriente. O sea, se le inyecta una corriente al producto y como esto tiene resistencia, yo puedo medir un voltaje. Perdón, me confundí. Le aplico una corriente, mido el voltaje y voy a calcular la resistencia. Estos son los métodos convencionales. Existe un método de precisión que se llama método de 4 puntas, que es este, que ustedes ven dos, pero en la parte aquí de la punta trae una punta retráctil. O sea, literal, es una punta que está escondida debajo de otra punta, entonces una está sobresalida de la otra. Cuando yo las presiono, las dos hacen contacto. Es lo que es estas 4 puntas. Haz de cuenta que esta es una punta así, y luego acá adentro trae una puntita escondida, y cuando lo pongo sobre una superficie, lo que queda es esta haciendo contacto por arriba y la otra hace contacto por abajo, y ambas hacen contacto a la vez. Por eso estas puntas que parecen ser sencillas son dobles. Y ese es el método tradicional. Ese método, el método de una punta como la del multímetro, es para materiales que no contengan voltaje. ¿Alguien ha tratado de medir resistencia de una batería con un multímetro? Sí. ¿Qué pasa? Sí, he tratado de medir la resistencia de una batería con el multímetro. ¿Qué pasa? Pues principalmente se tiene que poner bueno, tienes que conectar las puntas en cob y hay otra punta que no me acuerdo que es la positiva. Y ahí la tienes que conectar aparecen 2 puntitos. Y ahí le mueves dependiendo del valor que quieras checar. ¿Y qué tamaño de la batería es? Mira. Un segundo. Ok. Quiero que se vea esto, pero denme un segundo que no está funcionando como esperaba. Les voy a mostrar qué pasa cuando mides. Miren, dije la resistencia. Aquí está. Listo. Voy a pinear mi cámara. ¿Ahí todos ven la cámara? Sí. Esta es medición de continuidad, ¿ok? Resistencia o continuidad. Lo que hago aquí ahorita es probar la resistencia. Es un elemento que tiene una resistencia, ¿verdad? Ahora lo voy a cambiar a medición de resistencia. Me dice que tengo 3.4 ohms, 3.5. Es lo que dice esta resistencia. 3.3 más aproximadamente el 10% hacia arriba y hacia abajo. Ahí dice 3.3. Y si yo la mido con esto, tengo una resistencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir la resistencia de esto? ¿Qué creen que pase? ¿Puede salir error? ¿Por qué, Elizabeth? Porque a lo mejor esa batería no se mide con ese tipo de resistencia. Por ahí, por ahí. Por ejemplo, si yo hago cortocircuito de mis cables, o sea, si los junto, este es el valor de resistencia de mis cables. De los puros cables, 0.3 ohms. Ahora voy a medir esta batería a 1.5 volts de una batería AA.
Vamos a ver qué sucede. Ay, no lo puedo pescar bien. Ahí ya la estoy midiendo. Ahora voy a agarrar una batería de litio de las 18650 y la voy a medir. ¿Qué pasa? Nada. No puedo medir. ¿Por qué? Porque nada más tengo dos puntas de medición y tengo dos variables. Lo que pasa es que el equipo está inyectando una corriente, está tratando de leer un voltaje para calcular la resistencia. Ahora, ¿qué pasa si lo pongo para medir voltaje? Ah, ahí tengo el voltaje. Pero ¿por qué no me mide la resistencia? ¿Por qué? ¿Por qué sale error? Porque el equipo se entra en contradicción con la ley de Ohm. Para calcular una de las tres variables de la ley de Ohm, necesito las otras dos. Si no la tengo, tengo que hacer algo para obtenerla. Entonces, ahorita que está cuando ya medí voltaje, ya me aparece este error. ¿Por qué? Porque este error quiere decir, estás leyendo voltaje primero. O sea, estás leyendo voltaje de la batería en las puntas. Si yo lo cambio a resistencia nuevamente, bueno, es que no tengo que dejar de, tengo que mantenerlo. Si está midiendo voltaje y luego lo cambias a resistencia, ay, no salió el error. Pero el equipo lo que hace, esa pantalla roja, es protegerse. El equipo lo que dice es, oye, me estás inyectando voltaje cuando yo quiero medir resistencia. ¿Por qué haces eso? Si yo lo que quiero es medir resistencia como el equipo. Y el equipo dice, no, espérate, ¿por qué me estás inyectando voltaje? Eso no debe de pasar. Para eso es el método de 4 puntas, para que no pase este tipo de situaciones y podamos medir la impedancia de una batería. Pero ya se nos está terminando el tiempo. Necesito conectar el otro equipo. Yo creo que lo conectamos en la próxima clase para que vean la diferencia entre un método de este tipo de 4 puntas y un método convencional de 2 puntas. Y este método, bueno, el método el que utiliza esta cosa, el equipo es un método de 30 puntas, es diferente. Y más especializado. Pero lo importante es el que quiero que quede claro, es este método, el método de 4 puntas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Sí, yo sí, Inge, yo la verdad no muy la entendí. A ver, ¿cuál es tu duda? Cuando explicó lo de lo de las baterías, ¿por qué no da la resistencia? No entendí muy bien ese punto. Vamos a regresarnos a circuitos. Ley de Ohm. Ok. ¿Dónde está? Aquí. Cuando el multímetro mide voltaje, el voltaje es un potencial. Okay. O sea, es una fuerza que influye de la batería. O sea, está sacando voltaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos el circuito, fluye una corriente y se mide el voltaje en los puntos terminal y positivo y negativo. ¿Ok? Sí. Cuando los equipos normales quieren medir resistencia, es corriente
voltaje entre corriente. Esto es igual a esto de aquí arriba. En los equipos o en las resistencias no tengo ni uno ni otro. Por ejemplo, en la resistencia no tengo ni voltaje ni tengo ni corriente. Entonces, ¿qué hago? El equipo inyecta una corriente, mide el voltaje, la diferencia de potencial y hace la división y ya calcula la resistencia. En las baterías, pues ya tengo un voltaje. Le inyecto una corriente y mido voltaje, pero estoy midiendo dos voltajes, o el voltaje de la batería y el voltaje que genera el flujo de la corriente. Y eso no debería de ser, porque el equipo dice, si tú vas a medir resistencia, ¿por qué me estás entregando voltaje? Entonces necesitas, por así decirlo, otro canal. Es, por ejemplo, si yo te digo, Gabriel, dime sí, y tú dices, sí, ya recibí mi respuesta. Ok. Por ejemplo, te digo una operación matemática. Dime 2 más 2, 4. Que me dices tú 4. Ok. Y yo sé que quiero escuchar un 4. Pero si tú me dices, yo te digo 2 más 2 y tú me contestas el predicado. Yo digo, ah, caray, no le pregunté eso. Y te vuelvo a preguntar, el predicado. Ah, caray. Entonces, ¿qué hago? Tengo 2 canales. Por acá te pregunto, Gabriel, quiero que me digas cuál es la parte de la oración. Ah, me contestas, el predicado. Ah, ok. Y por acá, 2 más 2, 4. Ah, ok. Ya con esta información yo hago mi cálculo. Es por eso que se ocupan 4 puntas, porque necesito una información por un lado y otra información por otro lado, en base a la fórmula de la ley de Ohm. A lo mejor no le caches porque pues hay que repasar un poquito la ley de Ohm. Es muy sencilla, solamente son estas 3 fórmulas como tal. Y siempre que no tenga una, o sea, para calcular una necesito las otras 2, siempre. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, ya quedó más claro. Gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? De hecho, aquí hay algo que vamos a repasar, por ejemplo, aquí. Esto no lo hemos visto y esto yo lo tengo preparado desde las primeras clases, pero no sé si se acuerdan que les dije, esto de los medidores no los vamos a ver hasta después. Y lo vamos a repasar la próxima clase cuando hablemos de este medidor de resistencia. 2 puntas, 4 puntas, 2 puntas, 4 puntas. Aquí se ve, en 2 puntas yo tengo un voltaje y una corriente. Y en el método de 4 puntas tengo 2 voltajes aquí y 2 corrientes acá. Por eso es diferente de método. Este lo tengo en serie. El amperímetro lo tengo en serie y el voltaje en paralelo para la medición. Y acá lo tengo los 2 en paralelo. Tengo la corriente en paralelo y el voltaje en paralelo. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, Inge, hasta ahorita todo bien. Ok. Bueno, pues se nos terminó el tiempo por el día de hoy. La próxima clase estaremos platicando más acerca de esto. Si tienen alguna duda, anótenla por favor, me la preguntan en la próxima clase. Si les quedó dudas del tema que platicamos aquí, a lo mejor pueden aprovechar y ver la repetición para que les quede más claro. Y si después de ver la repetición y no les quedó claro, pues vuelvan y pregúntenme y les trato de explicar de una manera diferente. ¿Ok? Ok. Tengo una duda acerca del proyecto hoy. Ajá. Vengo viéndolo. Pide de 4 a 5 baterías de laptop. ¿Tienen que ser nuevas? No, la idea es que sean usadas, al contrario, no tienen que ser, prohíbo que sean baterías nuevas. Ok. Porque les va a costar muy caro comprar 4 baterías nuevas y no tiene caso. El propósito del proyecto es reciclar las baterías que están en buen estado
y descartar las que están malas para aprovecharlas. No tiene caso comprar con baterías nuevas. Ok. Usadas o de yonque o de reciclaje, baterías que ya no funcionan para la laptop, pero aún así le podemos rescatárselas. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, muchachos? José, Luis, Elizabeth, Jonathan, Rafael, el otro compañero que se llama Jonathan Amram, Giovanni, Adrián, Rosendo, Edna, Juan Edgar, Hermilo, Eduardo, Daniel. Por el momento no. Bueno, muchachos, entonces nos despedimos por el día de hoy. Vámonos a descansar, a cenar, a los que tengan que hacer alguna otra actividad, pues pendientes, y nos estamos viendo el martes. Muchas gracias, ¿Sí? ingeniero. Sí, hasta el martes. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que Noches. tengan buena noche de mí. Buenas noches. Descansen. Hasta luego. Luego, Buenas noches, que descansen. hasta luego, Rosendo. Luego, ¿qué? Descansa. Hasta luego.